Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Combaters por Willax. Venía al canal y me azotó una duda existencial. ¿Sobre qué? Sobre mi existencia. Dije, ¿estaré o no estaré en el programa? Porque una de esas me he muerto. Porque últimamente en el Perú la gente se muere, o sea, te enteras por RENIEC. Entonces antes de venir dije, Nicolcita, ya está confirmado Benji, cerrado, mejor. Averigua mi Nicolcita si estoy vivo. No va a ser que esté muerto, llego al programa y Benji está sin nadie. Me metí a RENIEC, estoy vivo, estamos bien. Segundo paso, asegúrate. Benji te ha dicho que va a venir, Philly va a venir. Nicole, yo confío en Benji, me dice, yo soy Benji Lover, me dice Nicole, asegúrate que está vivo. Y nos aseguramos que está vivo, ya ha venido Benji. Ahí está. Si eres Benji Espinosa. Por supuesto. Estás vivo. Claro. ¿Tú estás en condiciones de probar que eres Benji o que estás vivo? Mi existencia lo prueba. Lo prueba. Claro. Y si puede ser un doble. Bueno, no sé si tengo dobles o triples, pero... Pero, o sea, hay cómo probarlo. Por supuesto. Correcto. ¿Alejandro Sánchez está vivo o está muerto? Hasta donde tu conocimiento alcanza. No lo sé. No lo conozco al señor. No te he preguntado si lo conoces. Claro. Te he preguntado si sabes si está vivo o está muerto. No sé. Esa es mi respuesta. Ahí está. Y esa es una buena respuesta. Porque Alejandro Sánchez, muy al margen que sea prófugo o no, murió y resucitó. Y el presidente también. Claro. El presidente lo mataron y lo resucitaron. Eso también hay que decirlo. Y a Rafael López Aliaga también. También. Entonces no es el único caso. No. Claro. Pero Keiko también. Por eso es que yo, con la habilidad que me caracteriza, dije, hay que asegurarme, no voy a ser que me traigan uno parecido a ti. El hecho es que, al margen de la broma y la anécdota, resulta extraño que en el Perú una cantidad de instituciones que deberían ser eficientes no lo son, y en este tema particular de Alejandro Sánchez se haya cometido ese desliz. Tú, como abogado del presidente, todos los días te levantas y ¿qué es lo primero que haces para informarte de lo que ha pasado? Porque pasan todos los días temas, ¿no? El martes pasó lo que pasó. ¿Cómo haces? ¿Cómo ordenas tu mente en la mañana para saber cuál es el nuevo colaborador, el nuevo perseguido o el nuevo fugado? Tengo la costumbre de leer periódicos, pero los físicos. O sea, yo sé que ahora uno puede acceder del celular a todo, pero tengo esa costumbre antiquísima, digamos, clásica, de ir al kiosco, comprar los periódicos y revisarlos. Comprar el semanario, las revistas. Ahora, pero tú sabes que los periódicos son como, no sé si te gusta la salsa, pero El Amor es como un periódico de ayer, pues, ¿no? Como los periódicos se mandan a imprimir, pero acá en el Perú pasan cosas en la madrugada, o sea, de tal manera que eso no es muy fidedigno. ¿Esa costumbre de quién la tienes? El leer el periódico. De mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo lo hacía siempre. ¿Vive tu abuelo o no? No, en paz descanse, falleció. ¿Abuelo por parte madre o por parte madre? De madre, con el que yo viví. Correcto. Sí, un gran lector. No tuvo una profesión, pero me heredó la afición y la pasión por la lectura. Sí, claro. Los hombres más inteligentes y cultos de la historia no han tenido profesión, ¿sabes? Ahora bien, ¿de dónde te sale a ti ser abogado? ¿Por tu madre, por tu padre? Por mi papá. Mi papá es abogado. Desde chico me formó para que lo sea, pero yo tenía, como en la literatura, llegué a un camino y tomé el más difícil y eso hizo toda la diferencia. ¿Cómo sabes qué camino llegaste y cómo sabes que tomaste el más difícil? Porque yo en un momento pensé dedicarme a la literatura, porque yo de adolescente escribí cuentos, escribí poesías, pero... Bueno, ahora los cuentas, antes los escribías. Los cuento en los casos y me va bien con eso porque tengo un buen récord en juicios. Sí. En juicios, claro. Claro. Bueno, y hoy he ganado lo de la primera dama, el impedimento de salida, que no es poca cosa en un contexto adverso como el que tenemos. Te me has adelantado. Pero a ver, no te voy a preguntar por Pirro porque tú sabes lo que es una aventura pírrica, pero a ver, ¿hasta a qué horas te notificaron de que la señora no tenía impedimento de salida del país? No, fue un abogado que está personado como mi defensa consulta, interconsulta, a escuchar la resolución y me dijo, bueno, ya va a llegar a la parte final, los fundamentos. Prendí la televisión porque yo hoy estuve en una diligencia con el presidente y luego de eso me enteré de la decisión.
Pero tú consideras victoria pírrica, yo considero que no lo es. No, es que te voy a explicar. Tú puedes haber tenido una victoria, pero la señora tenía un revés. Porque antes de tener ese resultado, la señora no solamente podía salir del país, sino podía salir de Lima. Es más, podía salir de la circunscripción del departamento de Lima. Claro. A partir de hoy, de esa resolución, la señora no solamente no puede salir de Lima, no puede salir del país, sino que tiene que pedir permiso para hacerlo. Inclusive, si el Congreso permitiera que su marido viaje, ella no puede viajar porque tendría que pedir permiso para viajar. A ver, vamos por partes y cucharadas. Ella no, si es que sale de Lima, no tiene por qué informar. Es si se ausenta. Por eso te digo. ¿Y qué significa? Ausentarse no significa salir de Lima, Philip, no. Ausentarse significa no estar en un periodo de tiempo prolongado en un lugar. Es decir, que salga del Palacio de Gobierno y se vaya a mudar a Cajamarca. Si es que eso hace, tiene que informárselo al juez. Correcto. Pero si viaja al interior del país, puede viajar sin ninguna restricción. Pero, a ver, espérate un momentito. Lo que tú acabas de decir es un criterio de valoración, ¿correcto? Es un criterio jurídico, de la jurisprudencia, por cierto. La ausencia, ¿no es cierto?, tiene que ver con la presencia, y la no presencia tiene que ver con la ausencia. Ya. Lo que tú crees no necesariamente lo evalúas tú. Si la señora hiciera eso, podría poner en peligro su propia situación jurídica, habida cuenta que podría... Tú sabes que ahora pues hay tantos jueces como intérpretes, como abogados, se ha ausentado. El problema es que la idea era que salga o no salga del país. Entonces, si te vas del país, y decir, por decirte, se va a ver Roma, Luxemburgo, París, temas que te están afín París, a ti y en Aguacero, ahí sí se ausenta y se mete en un problema. Entonces, la verdad es que la señora no puede salir del país. A ver, es que la ausencia no es la falta de presencia en el sentido jurídico. En el sentido jurídico, porque como hay una multiplicidad de opiniones, la Corte Suprema lo que ha interpretado es que la ausencia debe entenderse como la falta de presencia prolongada. Por eso usted... Correcto. Entonces, no es que no puede ir a Pucallpa, no es que no puede ir a Arequipa, no es que no puede estoy hablando de Pucallpa ni Arequipa, estoy hablando al extranjero, por eso te digo. No, pero sí puede hacerlo. Es que el impedimento de salida es la medida que te impide salir del Perú. El no ausentarte sin permiso no equivale a un impedimento de salida. Por eso hay que distinguir. Se juega pues un tremendo riesgo la señora si se va. No lo es. Bueno, está bien. Tú eres uno de los múltiples consejeros legales que tiene el presidente. Sí, claro. ¿Es cierto? Digamos que eres el más estructurado, cosa que a la hora de la hora no habla bien de ti, sino habla mal de los otros, porque los demás realmente son pues, una cuestión que es atroz. Pero el hecho es que la señora, yo creo, se comería un riesgo, pero no nos quedemos en eso. Pero es lo que tú opinas, no es lo que es. Es lo que tú crees. No, por eso te digo, claro. O sea, al margen de lo que yo crea o lo que tú creas, eso se tendría que saber si la señora opta por irse y después si se le genera un problema o no. Es que ella no se va a ir a quedarse fuera del Perú. Perdón, Benji, déjalo ahí, no te preocupes, claro. Eso no es algo tan importante, es una discusión trivial de las que tenían, ya sabes, cuando se trifurcaban las vías apias y sabe Dios qué. Ahora bien, hay todo un tema con esto de lo que aconteció el martes y de los congresistas niños y de los colaboradores eficaces y tal. Tú, presumo, sigues creyendo en la inocencia de tu cliente desde el punto de vista del fondo, no de la forma, porque tú, y dices bien, ¿no? Tú tratas a veces de atacar la forma, la construcción de la acusación. ¿Tú sigues pensando que tu cliente es inocente? Hasta que se demuestre lo contrario, creo en todos en mis clientes que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No. Ese es mi credo. Porque yo respeto el derecho. No, perdón, no estoy hablando de derecho, pues. Yo sé, la teoría del derecho la conozco. Claro. Pero tú sabes perfectamente que un culpable también tiene derecho a ser defendido. Ah, por supuesto. Y un abogado como tú sabe que si defiende un culpable, a lo sumo lo que tú tienes que buscar es la justicia para que tenga la condena, la justa pena. Exacto. En ese orden de cosas. ¿Tú sigues pensando que tu cliente es absolutamente inocente? Yo sigo creyendo que el presidente Pedro Castillo es inocente y que estoy defendiendo a una persona inocente. Correcto. Si es que yo, y te voy a decir, sabemos que un abogado puede defender también a una persona culpable, claro. Pero yo he puesto una condición. Si yo tengo frente a mis ojos una prueba de que han sido desleales conmigo, de que me han mentido, de que son culpables cuando me dijeron otra cosa, yo renuncio.
puede darse el caso que como consecuencia del ocultamiento de información que se te haya dado a ti, tú siempre como receptor de buena fe, te hayan podido hacer delinquir. No, porque el abogado, mira, eso es muy importante, Philip, para que se entienda. Hubo un tiempo en que se reunieron en la ONU un conjunto de expertos de todos los países y de todos los continentes, de todos, y emitieron una norma de soft law que se llama Conjunto de Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Y en el artículo 18 de ese conjunto de principios de la ONU se dijo: el abogado no puede ser identificado ni con el cliente ni con la causa que defiende. No, eso es basiquísimo. No, ya, eso yo sé que tú lo has eso es importante. No, perdón. ¿Por qué es importante eso? Perdón. No perdamos el tiempo. No, es que estás hablando, lo vamos a ganar. No. Lo vamos a ganar. Estás hablando de la esferidad de la pelota. Yo no soy de los que piensa de que si defiendes un terrorista eres terrorista. Qué bueno que partamos de ahí. No, es que eso es algo muy básico, muy elemental. No es muy básico porque acá se confunde. En el Perú se confunde. Sí, está bien, pero estás en combate, pues acá no estamos confundidos. Por eso. ¿Cuál es el punto? Para mí es muy sencillo. Puede darse el caso, y han habido ocasiones, en donde un cliente, ¿no es cierto?, te da una serie de informaciones, ¿no es cierto?, tú crees de buena fe en las informaciones que te da el cliente, pero tú te enteras, ¿no es cierto?, que tu cliente no necesariamente te ha dicho la verdad y en determinado momento no solamente llegas al convencimiento sino que te ha mentido, sino que ha tenido una vida diferente a la tuya. Te vamos a poner un ejemplo. Tú trabajabas. En una primera instancia trabajaba el señor Pachas. El señor Pachas tenía una visión de ver las cosas, en donde Pachas decía que no se tenía que investigar, no tenía nadie. El presidente era intocable, vamos a decir, por ponerlo así en términos muy llanos para que el conjunto de la gente entienda. Y tú te sumas a Pachas. Y después se te pregunta a ti, ¿tú trabajas mano a mano con Pachas? Y dices, sí, yo coordino con Pachas. Para la opinión pública, tú eres como que la voz cantante, por decirlo menos, sin desmerecer al señor Pachas, ¿no? Pero ahora aparece en la escena un señor Noblecilla, que normalmente no da argumentaciones jurídicas como tú, un señor Atencio, que normalmente no argumenta absolutamente nada, pero aparecen, eso sí, absolutamente desligados a ti. Eso le debe quedar claro al público. Tú no tienes ningún nivel de coordinación ni de conversación con estos señores que se arrogan ser asesores jurídicos del presidente. No, es que no son asesores del presidente, en realidad son asesores del congresista Bermejo. Correcto. Entonces, ellos han planteado ciertas acciones, pero sin la firma del presidente. Cosa distinta a lo que ha pasado con el abogado que ha presentado un amparo inconsultamente. Correcto. Yo no voy a saltar al tema, pero que quede claro lo siguiente. A ti no se te ocurre, y esto es importante para la opinión pública, ese no es un purismo. A ti no se te ocurre decir que eres abogado del presidente porque se te ocurre. No, tú estás apersonado como el señor Pachas, como puede haber gente de tu estudio jurídico apersonada. Exacto. ¿Correcto? Estos dos señores, especialmente Noblecilla, se autoproclama y se define como asesor jurídico del presidente. Cosa que no es así, tampoco es asesor legal. El asesor jurídico del presidente o del Poder Ejecutivo por antonomasia será el señor Chero. Pero él tampoco es Chero, tampoco es abogado del presidente. El abogado del presidente eres tú. Exacto. Y el otro señor. ¿Qué pasó con Narro? Se te fue por la guacha. Porque cuando yo te llamo y pregunto, yo con todo respeto, yo sé que tú tienes tus virtudes y tus defectos, pero tú no eres idiota y no vas a firmar una cosa así. Pero te demoraste 1 día y medio en decir que tú no habías sido el que había firmado eso. ¿Por qué? No, y yo lo dije de inmediato. Apenas me consultan a mí, yo me entero, yo he pedido que me manden la demanda, la tuve tiempo después, y yo comunico, ¿no es cierto?, en mis redes sociales, que no soy autor del amparo y que después de haberlo leído, lo desapruebo además. Ya, pero fue al día y medio, el señor lo presenta y tú has hecho esa reacción al día siguiente de la mañana, a 10 de la mañana. Horas después. O sea, lo presenta en la tarde, sale la noticia en la noche y yo al día siguiente en la mañana doy la publicación. ¿Por qué te demoraste? Eso es lo que no entiendo. Si tú no habías ido, de plano, no tienes ni que leerlo, si está bueno, malo, regular, tú no habías ido. Claro, pero es que no hay un tiempo para publicar las cosas, Phil. No. Claro. Perdón. No llegues pues al tema de los plazos. No estoy hablando de plazos sin prescripciones. Yo estoy diciendo algo muy sencillo. Este señor, y no quiero agotar al público, se ha reunido un montón de veces con el presidente. Por horas. Ya se hizo público ayer, no está tan complicado ahora. Entonces, el presidente sí le ha pedido a él que haga eso. Y el presidente ha firmado ese mamotreto. ¿A ti no te parece que es una conducta desleal para contigo? Porque eso no se hace
porque para colmo te deja mal parado, porque si tú estás yendo a la Comisión de Fiscalización a dar una serie de argumentaciones que son propias, ¿no? Inteligentes, fundamentadas, ese es otro tema, eso es una adjetivación. El señor aparece diciendo que anulen todo, yo no quiero que me investiguen, sin que tú sepas. Claro, inconsultamente. Por eso es que yo expresé mi malestar, primero a través de un mensaje al presidente, y luego conversé con él hoy he podido conversar, le manifesté mi molestia y he recibido de mi cliente, el presidente, las disculpas que corresponden. Se ha disculpado conmigo. Correcto. Me ha dicho que, bueno, me ha expresado un conjunto de razones que no voy a revelar, pero finalmente se ha disculpado y básicamente lo que yo creo de la información que he recibido es que había una persona que se ha aprovechado de un momento de dificultad que tenía el presidente. Yo no sé qué le habrá dicho, qué expectativas habrá proyectado, y entonces el presidente, que no sabe derecho, ha confiado en una persona y ha firmado una demanda que en realidad es bastante endeble. Te digo, desde el punto de vista jurídico es bastante inconsistente. No, pero mi punto es el siguiente: el presidente se viene reuniendo con este señor, el presidente tiene un abogado que eres tú, ¿no es cierto?, que puedes estar o no equivocado, pero el presidente voltea y en vez de hacer caso al doctor se busca un chamán, y estaba el señor, en vez de tener un oncólogo, yo te he dicho, tú eres un oncólogo, tienes un cliente con cáncer, ¿no?, que tiene, hasta donde se sabe, 6 carpetas, tiene un cáncer que está haciendo metástasis, que es la acumulación. Pero sabes que hay 2 archivadas. Perdón, espérate un momentito. Que es importante eso. Espérate, vienen 2 más, ¿no es cierto? O pueden venir las que sean. Las que sean, pero tú eres el oncólogo, pues. Entonces, el que no haya consultado a ti no te hace pensar de que el tipo esté desconfiando de tus posibilidades. No, yo lo que creo es que se han aprovechado de la buena fe de él, y hoy me he expresado las disculpas que corresponden, porque no voy a negar que hubo un malestar, hubo un sinsabor, ¿no es cierto? Obvio. Porque inconsultamente se presenta una demanda que además, después de revisada, ni siquiera es que va en la línea de la defensa, porque te voy a decir una cosa, no ataca la denuncia constitucional, que es lo importante. No, se puede decir que de manera primigenia el doctor Pachas aludía a que el presidente no podía ser investigado bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? El señor era muy extensivo, él quería que ni siquiera lo citen al Congreso, es más, dijo que el presidente siquiera no iba al Congreso y que podía recibirlos en Palacio, o siquiera no los recibía. El señor Pachas tiene una situación bastante irreductible. Cuando apareces tú en escena, es que dices, ya ok, pues si quieres que vengan, y de ahí guardan silencio, ¿no es cierto? Porque el silencio es una posibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está fuera de discusión, por eso yo nunca te pregunto cosas que son obvias, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ir una nadita a la pausa, te voy a contar una cuestioncita en la pausa, porque hay cosas que no todo el mundo tiene que saber, ¿no es cierto? Y luego de la misma conversamos ya de los temas que te pueden resultar problemáticos, y digo a ti, no solamente al presidente, que son los colaboradores, que son los nuevos colaboradores y los infiltrados. Porque tú bien sabes que puede haber gente, como ya es un hecho, lo de Beder Camacho es una realidad, yo te lo dije, el señor es colaborador, y esa gente puede estar obrando de manera traicionera. Y te pueden terminar haciendo daño, la idea es que no te seas dañado tú, porque al fin y al cabo el delincuente no eres tú, es el presidente, ¿no es cierto? Vamos a ir a la pausa. ¿Te parece? Vámonos a la pausa. Toma tu agua, no es arracimada por si acaso. Si eres empresario y estás interesado en implementar un almacén, construir una fábrica o tal vez ampliar tus oficinas, múdate a la tercera etapa de la ciudad industrial de Macrópolis, ubicada a solo 5 minutos de Puente Arica y con acceso directo desde la avenida industrial, además de contar con lotes de 1.000 metros cuadrados y habilitación tipo condominio. Ofrece cámara de seguridad, cerco 24/7, cerco perimétrico y más. Si estás decidido a adquirir tu lote con crédito, ya lo sabes, ingresa a la www.macropolis.com.p, visita la misma oficina, sabes que Macrópolis es la ciudad industrial del Grupo Centenario. Hay golpes en la vida, yo decía, acá estaba hablando Benji, que decía que él también jugaba sus pichangas. ¿Tú eres de? ¿Hincha de? ¿Ah? ¿Hincha de? Alianza Lima, toda la vida. Ya saben por qué va a perder Castillo, pero en fin. Hay golpes en la vida, yo sé, para golpes de todo tipo, usa Irudoit, siempre te en casa y a la mano, tu Irudoit. Por supuesto, lo encuentras siempre en todas las farmacias con la garantía de Deutsche Pharma. Pausa, regresamos. Siempre vamos a hablar de la experiencia, acá le voy a mostrar algo a Benji. ¿Tu padre vive, Benji? Sí, claro. ¿Es abogado en ejercicio? Sí. ¿Es penalista como tú? También. ¿Qué edad tiene tu viejo? 62 años. 62 años. ¿De experiencia debe tener cuánto? ¿40 de experiencia? Por ahí, aproximado.
40. ¿Es de tu talante o es un señor más bien pausado? Es más tranquilo que yo. Yo soy un poco más vehemente. Ya. Sí. ¿Tú lo consultas a tu viejo? Siempre. ¿Qué es lo que más valoras de tu padre tú? Su consejo prudente, la moderación y que es mi cable a tierra. Si tu padre tendría que decidir entre su razón y el amor por su hijo, ¿qué tomaría decisión ¿Qué decisión tomaría tu padre? Creo que le gana el corazón, ¿no? Ajá. Creo que el amor. Es importante eso. Macama su profesión, por supuesto, pero uno tiene que tomar en la vida en determinado momento decisiones que son racionales. ¿No es cierto? Tú tienes que saber como Marco Aurelio, si no te conviene no lo hagas, si no es verdad no lo digas, y sé dueño de tus inclinaciones. Tú tienes que ser dueño de tus decisiones. Por eso cuando tomas el consejo como Benji de su viejo, a la hora de la hora tienes que ser racional, porque cuando compras y vendes un local, acá no hay cariño, acá hay razón. Por eso tócale la puerta a alguien con la experiencia de Mac para saber si comprar, para saber si vender, cómo comprar y cómo vender y cómo cobrar, que no es lo mismo. Mac vende y compra porque sabe el precio real de tu propiedad. Dicho esto, ¿no? Me han pasado un datazo. Tú no eres timbero, ¿no es cierto? No me gusta. ¿No te gusta la timba? No me gusta. A mí un poquito, hermano. Me gustan los gallitos, esa ¿Sí? vaina. El perder el control, ¿no? Porque yo todavía paro controlando las cosas, ¿no? Midiendo todo. Entonces, de vez en cuando hay que hacer unos numeritos. Me han pasado un datazo, Benji. Primicia súper importante. Con solo registrarse en olimpo.bet, con el cupón Olimpo40, te regalan 40 soles para que juegues y ganes como los dioses. Además, Eusinio te paga más rápido que un rayo. Ya saben, regístrese en olimpo.bet. Yo he escuchado varias veces repetir de parte de congresistas y tal, que hasta el momento no hay una imputación directa contra tu cliente, el presidente de la República. ¿Tú también crees que todavía no hay una imputación directa? No lo hay. No existe una prueba directa. Y no, imputación, no he dicho prueba. No, imputación ni prueba, ambas. Ya he mencionado una expresión de Marco Aurelio en su obra Meditaciones. Correcto. Ahora bien, si tú entiendes que el señor Fermín Silva, el dueño de la Clínica La Luz, dice, yo le he pagado, ¿no?, al presidente de la República, le he dado la plata a Pacheco por el nombramiento de este señor, el Arévalo, ¿no?, Chávez Arévalo. Han sido 30 para el presidente, 15 para tal. Y yo le he dado al señor Pacheco. Pacheco ha corroborado eso por ser color eficaz. Pacheco ha dicho, yo he recibido y yo le he dado. ¿Lo de Pacheco para ti no es una imputación directa? No, lo que la jurisprudencia dice es que dos enfermos no hacen una persona sana. Es decir, Fermín Silva dice una cosa, Pacheco coincide, correcto, pero no hay una prueba autónoma que confirme alguno de sus dichos, que es lo importante. Correcto. En el mismo orden de cosas, el señor Samir Villaverde, el color eficaz número 02, siento Bruno el número 03, dice, le di $30.000 30.000 soles al presidente que fueron adecuadamente entregados y me lo confirmó uno de los sobrinos. ¿Eso tampoco para ti es una prueba directa? No, no lo es, porque lo que puede pasar es que hay personas, si se comprueba, que toman el nombre del presidente para cobrar. Eso ocurre, y eso se llama tráfico de influencias además. Correcto, porque además la sola promesa de, ahora bien, si el día de mañana apareciese un audio, un video con el presidente hablando de la recepción de un dinero, para eso, en tu entender, ¿sería una imputación directa? Sí, por supuesto, sería una prueba directa. Ejemplo, lo que nosotros sacamos acá, que tú debes haber escuchado, cuando Samir le da los 200 grandes, ¿cierto? Pero no se lo da al presidente. Correcto, no, me estoy refiriendo a si es que fuera, por supuesto, pero no hay, eso no existe. ¿Cómo sabes que no existe? Eso no existe hasta hoy. Ajá. Esa es la clave. Correcto, no existe hasta hoy. Hic et nunc, dirían los romanos, aquí y ahora. Correcto, pero el que uno no sea un nato no quiere decir que no exista, porque los fetos tienen vida, ¿no es cierto? Y que algo que no conozcas tú, ni que esté en el mundo del proceso, ¿no es cierto?, que todavía no haya sido en la cuerda, como te enseñó tu padre, no quiere decir que no existe. Pero en el mundo del proceso solo existe lo que está en el expediente y en la carpeta. Lo que está afuera no existe. Correcto. Por eso que los procesalistas decimos, solo existe en el derecho lo que se puede probar. Lo que no se puede probar no existe, aunque fenomenológicamente existe. Claro. Está bien. No obres como si fueras a tener 1000 años, que el fin está cerca. Marco Aurelio también. Claro. Veamos el fin que está cercano en esta nota. Veamos.
buscándolo, señor Fermín Silva. Estar grabando. Estamos en la vía pública. Estás grabando acá. Yo puedo decir que eres un extorsionador. No, somos de Willax Televisión, señora. Hemos venido a preguntarle al señor si está buscándolo. No, hemos tocado. Ha salido el señor. Sí, pero es correcto. Calle Acapulco, distrito de La Molina, 1 de la tarde. Así nos recibieron en la casa de quien sería el nuevo colaborador eficaz, Fermín Silva Callatopa. Pero no es egoísta de ustedes que vengan a mi puerta a grabar. No, señora, educadamente hemos tocado el timbre. Sí, pero hemos tocado. Creo que yo salga a atender. No, ha salido el señor. Ha salido un señor a atendernos. Nos ha dicho que no está el señor Fermín Silva. Estamos buscándolo. Está trabajando, hijo. Tocamos el timbre de la casa del dueño de la clínica La Luz y nos recibió un señor que nos dijo que no se encontraba, pero a los pocos segundos salió esta señora de unos 50 años, un poco exaltada y nerviosa, a reclamarnos por qué estábamos grabando en plena vía pública. Esta mujer sería familiar del empresario Chotano, aunque en ningún momento nos quiso decir su parentesco. ¿A qué hora podríamos en todo caso encontrarlo, señor? Él trabaja, hijo. ¿A qué hora podríamos volver en todo caso, señora? ¿Usted, disculpe, es familiar del señor Fermín Silva? Joven, el doctor está trabajando. También intentamos ubicar a Fermín Silva en su centro de trabajo en la clínica La Luz, pero tampoco lo encontramos. El nombre del empresario Chotano ha cobrado mayor relevancia en los últimos días por haber confesado ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción el pasado 2 de septiembre que entregó 45,000 soles en efectivo a Bruno Pacheco para la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú. Según su confesión, 15,000 fueron para el ex secretario de Presidencia y 30,000 soles para el presidente Pedro Castillo. Pacheco se lo entregó al presidente de la República en las instalaciones de Palacio de Gobierno, tal como se desprende de la declaración brindada por el colaborador eficaz. Según el testimonio del empresario, la entrega de dinero se dio en las instalaciones de la clínica La Luz en Lince. Estas declaraciones fueron confirmadas por el colaborador eficaz con clave 03-22 que, entre otras cosas, confesó que aquel día Bruno Pacheco encontró a Jover Sánchez, sobrino del empresario. Y en presencia de Jover Sánchez le entregué dicha suma de dinero en una bolsa que contenía fajos de billetes. Al recibir este dinero, Bruno Pacheco me dijo que una parte era para él y otra para el presidente Castillo. Al igual que Fermín Silva, Beder Camacho, ex subsecretario del despacho presidencial, también se habría acogido a la colaboración eficaz. Fuimos a buscarlo a su casa en el distrito de San Martín de Porres, pero no lo ubicamos. Según un colaborador eficaz, Beder Camacho habría desaparecido información que vinculaba a Pedro Castillo con el empresario Samir Abudayet, dueño de la empresa Heaven Petroleum Operators. La pregunta, señor Beder Camacho, es si usted hoy ya es colaborador eficaz de la Fiscalía. ¿Está colaborando con la justicia? Soy colaborador. Si hubiese sido colaborador, no estuviesen allanando mi domicilio. Nos ha sorprendido. De acuerdo a este testimonio, el presidente le pidió a Camacho que desaparezca todos los registros que lo puedan vincular con el empresario. Es así que días antes de Navidad, Camacho llega a Palacio y pide a uno de los edecanes los cuadernos de ocurrencias y este le entrega 4 cuadernos que eran de los edecanes León y Quesada, quienes eran miembros de la Marina, Arrascue, que era de la Fuerza Aérea, y Asmat, quien era miembro del Ejército. Además, Beder Camacho pidió que se les cambie los 4 equipos celulares. Camacho se encargó de desaparecer esos celulares en la playa La Punta en el Callao, reportándole al presidente Pedro Castillo que ya no existían los cuadernos ni los celulares de los edecanes. ¿Cuál es mi preocupación? De desaparecer cuadernos. ¿Cuál es mi preocupación? De desaparecer celulares. ¿No? Que, como lo vuelvo a repetir, eso tiene que corroborarse. El colaborador eficaz tiene que corroborar
lo señalado en su dicho o en su colaboración. Pero hay más. Por encargo del presidente, Beder Camacho también habría gestionado en agosto del año pasado un posible asilo de los sobrinísimos Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez a Venezuela y México. A eso se le suma que, de acuerdo al testimonio del colaborador 04-2022, Bruno Pacheco se habría comunicado con Beder Camacho para que se cumpla con la entrega de un dinero prometido al exfuncionario para que no declare a la fiscalía. Días después, Camacho le hizo llegar el encargo al ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, quien le dijo que sí se venía cumpliendo con el pago de 8,000 soles a la esposa de Pacheco. Beder Camacho continuó comunicándose con Bruno Pacheco y en una de esas llamadas le encargó que le diga al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, que no estaba cumpliendo con lo acordado de hacerle entrega de 8,000 soles mensuales a su esposa. Yo con el señor Roberto Sánchez, si ustedes piden un registro de visitas a su ministerio, nunca he ido a visitarlo. Las veces que nos hemos cruzado en Palacio de Gobierno ha sido un saludo protocolar, nunca hemos conversado más de 5 minutos. Lo sospechoso es que entre mayo y noviembre del año pasado, el ministro Roberto Sánchez registró 34 llamadas con Bruno Pacheco. Incluso, el número de llamadas es mayor a la que tuvo el ministro con el presidente en ese mismo tiempo. Por ejemplo, el 9 de noviembre, tras la denuncia de los ascensos irregulares de las Fuerzas Armadas, el ministro habló con Pacheco por más de 9 minutos. No solo los nuevos testimonios pueden complicar más la situación penal del presidente, sino también las recientes detenciones de los asesores en la sombra. Si bien se desconoce el paradero del dueño de la casa de Zarratea y amigo del presidente Alejandro Sánchez, más de un detenido estaría dispuesto a cantar. ¿Hasta cuándo los peruanos tendremos que soportar esta situación? Eso solo el tiempo lo dirá. Cuando tú conversas con el presidente, ¿lo haces a solas, en un lugar seguro, sin interrupciones? Claro, yo converso con el presidente en su despacho y conversamos a solas, por supuesto. Tú eres una persona racional y con formación racional, además de jurídica, ¿no es cierto? ¿Tú crees que a todos estos la fiscalía les está pagando para que lo inculpen al presidente, como en determinado momento tu cliente dijo, que inventan, que estos son inventos de todos y cada uno con el ánimo de perjudicar al presidente? ¿Sabes lo que yo creo? Que en el Perú hay una forma de tortura moderna, que son las detenciones con búsqueda de obtener colaboraciones. Detienen a las personas, quiebran su voluntad, los doblegan psicológicamente, los afectan familiarmente, y entonces cuando la persona está en ese estado de cosas, dice, voy a hablar. La pregunta es, ¿cantan una canción porque saben algo o porque las circunstancias lo obligan para favorecerse? Tú me estás hablando en términos teóricos. Hay un famoso libro que se llama El expediente Falachi, que cuando me tiran... Está bien, no, yo te estoy hablando de este caso. Sí, claro. Porque este caso también se parece mucho al de Gotti, ¿no? Con interceptaciones, con videos. Beder los ha grabado a todos. Yo lo he dicho públicamente y te lo digo a ti. Beder ha grabado a todos. Porque ese día que viniste tú acá, hace un mes y medio, él ya era colaborador. Y él se puede llenar la boca. Pero tú y yo sabemos que lo es. Entonces ahora viene Auner, viene Cabrera, Salatiel. Entonces cuando se sumen todas esas colaboraciones, al margen de lo que tú puedes entender en términos teóricos, que seguramente es discutible, esta barbaridad del Perú de que te puedo meter 36 meses a la cana mientras te investigo sobre gracia de Marisol Perestello, ¿no es cierto? Que entiendo es técnico en afinamiento de motores, ¿no? Porque haber hecho eso, porque era con el ánimo de hundir a García, de hundir a Keiko y tal, pero el boomerang de la historia te pone ante un hecho cierto. Eso es ley en el Perú. Pero eso es inconvencional. Eso es hablar de una clara afectación al plazo razonable de la prisión preventiva, que tantas veces lo ha dicho la Corte Interamericana. Lo que tú quieras, pero este es un hecho cierto. En esta semana
ha caído Beder, Auber, Viverto, ha caído Cabrera. Y todos esos funcionarios, y eso lo tiene que entender, lo he repetido un montón de veces, tienen pendiente un juicio por penas que se van a acumular en 35 años de cárcel en una mazmorra, en 15 metros cuadrados. ¿Falto a la verdad o no? ¿O eso pasa en el Perú? Por supuesto. Y esos son los ingredientes de la extorsión procesal, Philip. Ya. Porque si los tienes entre la espada o la pared, entonces dice, evito esto, pero digo lo que la fiscalía quiere que diga. Eso es grave. Ya, no solo pasó acá, pasó en el tiempo de Fujimori también, los temas contra Keiko Fujimori. Y yo reclamé ahí y reclamo ahora. Correcto. Por si acaso, cuando hablas del tiempo de Keiko es ahorita, ¿no? Porque en esa época tú casi no habías nacido. ¿Tú qué ya tienes? No, yo tengo 33 años. Correcto, eso ha pasado mucho tiempo antes. Pero el punto es el siguiente. Eso es algo que está pasando. No es un cuento mío. Lo que ha hecho Fermín Silva no es cuento. ¿Tú sabes en qué condición procesal está Fermín Silva? Se lo fuimos a preguntar. Hicimos la tarea. ¿Es colaborador eficaz? ¿Es un testigo protegido? ¿Se quiere someter a la conclusión anticipada en... Tú tienes acceso a las carpetas fiscales, ¿has leído lo de Fermín Silva? pero ojo, no, esa información no está en la carpeta fiscal, porque si es colaboración tiene que estar en un cuaderno reservado al cual no podemos acceder, Philip. Bueno, pueden acceder algunos medios de prensa, pero los abogados no. Es increíble, ¿no? Claro. Esos medios de prensa tienen una suerte increíble, ¿no es cierto? Les llega la información. Claro, lo que me parece a mí paradójico, ¿no es cierto?, es que cuando llegaba para hundir a García o a Keiko, eso era aplaudido por la propia prensa y por toda la gente que hoy está del lado de tu cliente. La izquierda caviar, otros, todos dicen que Keiko es delincuente. Keiko no es delincuente porque no tiene sentencia. A Keiko la metieron presa 3 veces por temas que tienen pues una... Y las 3 veces yo reclamé. Perdón, correcto, pero claro, por ato. Comparado con lo de este actual presidente, lo de Keiko pues es un picnic. No. A García, las imputaciones contra Keiko son pues ridículas porque nunca fue presidenta, para comenzar, ¿no? No puedas comparar. Sí, pero el caso es lavado, no tiene que ver que sea presidente o no. Está bien, pero claro, me refiero a las imputaciones porque en la mente de los sabios, de la barba, ella, si iba a lograr ser presidente, iba a devolver el acto de conversión, iba a ser devolver en obras, ¿no es cierto? Pero en fin, bueno, pero la tesis de ahora es que tienes una organización desorganizada. O sea, esta es una organización tan grande y tan importante que cada uno tiene su propia vela, tiene su propia forma, tiene su propio mecanismo. La Fiscalía no ha sido capaz de describir una coordinación estructurada. Se supone que la organización criminal tiene un ABC, y el ABC es su núcleo, su conformación, su estructura, su desarrollo funcional, modal. Eso no existe. Tú revisas la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación. Las 375 páginas no son capaces de describir los 5 elementos de la organización criminal. No lo desarrolla. Eso no quiero aburrir a la gente con discusiones abogadiles porque yo me lo he leído todo, pero sí lo hace. Pero lo que pasa es que el cáncer, lo que entiende, es como Montesinos, ¿no? Una cosa hacía para el Poder Judicial, otra cosa era para las Fuerzas Armadas, otra cosa es para el Consejo de Ministros, otra cosa se chuponeaba, otra cosa era narcotráfico, o sea... pero eso no dice la Fiscal habla de varias organizaciones. Pero para mí el punto es el siguiente. O sea, lo tuyo es, entiendo, una labor pues titánica porque día a día salen cosas nuevas. Y el presidente está rodeado de gente lo suficientemente miserable que lo traicionan todos los días. Porque un colaborador eficaz es una manera de decir que es un traidor, ¿cierto? Sí, claro. Es un traidor. Es una, ¿cómo se llama? Delación premiada. Así le llaman. Es un delator. Entonces, el señor Beder ha sido delator estando dentro de la organización. El presidente va muerto. Entonces, la pregunta que te hago yo, si tú llegas al convencimiento personal e íntimo, yo presumo que esto tú lo vas a conversar no con Almohada, sino con tu padre y con un par de mentores que no los voy a mencionar, que yo sé que son abogados a los que tú le tienes una gran estima. Sí existiría la posibilidad de que tú dejes la defensa legal del presidente. Por supuesto, yo lo ratifico y yo soy muy claro. Yo defiendo en función de unas condiciones y por supuesto que he defendido personas culpables, pero cuando las personas culpables me lo dicen, correcto, y le busco la pena justa. Pero en este caso, mis clientes me han afirmado, me han proclamado su inocencia. Pero tú, y hasta el momento yo creo que esa inocencia no ha sido derribada. Correcto. Entonces, cuando tú escuchas y tú lees, a diferencia del común de nosotros, tú sí tienes el cómo tener acceso a los expedientes y te los dan y tú te puedes quedar ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas leyendo. Y tú has leído todo lo que has leído. Sí, claro. Eso todavía no hace que te logres convencer de que tu cliente es un delincuente. No. Mal hecho, rudimentario. Eso es una novela
compuesta, Correcto. con un conjunto de pasajes, pero la fuente de esa información es de dudosa procedencia y de escasa confiabilidad. Por eso es que no me convence. Ya. ¿Tú eres consciente que a ti mismo te podrían haber chuponeado? Sí, claro. Y tengo la tranquilidad de decirte, Philip, yo con ese señor, por ejemplo, Beider Camacho, nunca me he reunido. Hay un aspirante a colaborador que dice que yo me reuní el 23 de julio para hablar de una campaña de desprestigio contra la fiscal de la Nación. Primero, que eso es falso. Nunca he participado en una reunión de ese tipo. Segundo, nunca me he reunido con Beider Camacho. Nunca, porque si a él mismo le preguntan, nunca le he tenido confianza a esa persona. Nunca, jamás. Bueno, ¿cómo puede estar en una cuenta reunión? Que tú, no quiero decir en la que tu yo no he subalterno, participado? ¿no? Tu atláter. O sea, el señor Pachas sí le dijo que era una persona que no conocía, que era un ignorante, que obraba de mala fe. ¿A Beider? No, a la fiscal de la Nación. Entonces, eso es un error y cuando tú te has ido a calificar las actuaciones fiscales, ¿no es cierto?, tú puedes calificar, una cosa es una delgada línea, ¿no?, en que calificar la actuación fiscal y calificar a la fiscal, porque ahí sí podría ser una campaña de desprestigios. A ti no te pueden, así como a ti no pueden denostar de ti por defender al presidente, porque tú estás obrando un trabajo. Yo puedo discutir tus actuaciones fiscales, pero no a ti como persona, salvo que yo tenga información privilegiada de que tú estás delinquiendo. Pues claro, pero primero que nunca he realizado ni he permitido algún ataque personal, no solo a la fiscal de la Nación, a nadie. En los 10 años que vengo litigante, porque obviamente soy joven, pero tengo una experiencia en el derecho penal, en todo este tiempo jamás he realizado ningún ataque ni a un policía, ni a un fiscal, ni a un juez personal. Todas las críticas han sido funcionales. Ese es mi modo de obrar, Philip. Esa es mi trayectoria. Esa es mi hechura como abogado litigante. Así actúo yo. Yo no ataco personalmente. Y por eso es que no tolero tampoco los ataques personales como lo de cierta prensa que hoy me diga una portada. No solo son ignorantes, sino que son ofensivos. Me ponen abogado del diablo. ¿Y cuál es el argumento? Dice, porque hay un supuesto colaborador que dice que el 23 de julio te reuniste. Y son tan diligentes y tan inteligentes y rigurosos que no han podido ver el registro de visitas que el 23 de julio yo no entro a Palacio. Todas mis visitas están registradas, todas. Todas las veces que he ido a ver al presidente, todo está registrado. Me vas a disculpar, eso a mí no me puede constar. ¿Sabes por qué? Porque desgraciadamente para tus intereses, en este caso particular, en Palacio de Gobierno se han roto libros de ingreso de los sobrinos. Bueno, pero te digo, en mi caso no ha sido Perdón, así. pero espérate, pues es que estás ante un hecho cierto, pues Benji. ¿Cuál es el hecho cierto? Tu cliente, ¿no es cierto?, tiene ingresos y salidas de la propia gente, su sobrino Gianmarco, su sobrino Fray, con los choferes de Samir Villaverde, han entrado a Palacio, han pernoctado en Palacio, han salido de Palacio, y eso sí está comprobado, y han roto el libro de ingresos. No, eso no está comprobado tampoco, Felipe. Perdón, y te explico por qué. Te voy a explicar por qué es cierto. Porque los señores, ¿no es cierto?, han entrado con los choferes de Villaverde, o sea, tienen el día de ingreso y no tienen el día de salida, han pernoctado en Palacio. Ellos, Fray y el otro señor. ¿Me entiendes? De manera irregular, de manera grotesca, los señores entraron. ¿Cuál es la y fuente salieron. de la información, Filipe? Lo que dice Samir. No. Si no. Te estoy diciendo que eso se tiene como una investigación policial. Eso ya se tiene. Pero si es investigación, no es hecho, Filipe. Las investigaciones policiales no determinan. El caso de la señorita, la sentencia. Fíjate, el caso de la señorita Jennifer, que se ingresó, que no ingresó, que no estuvo. Lo que te quiero decir es que eso de decir, en tu caso lo entiendo porque eres abogado y tienes que tener el rigor de el ingreso a Palacio, día, fecha y hora. Desgraciadamente, estás ante una situación cierta, que el presidente le dice a los señores, borren los ingresos, borren las salidas, alteren esto, saquen la cama. Y eso ha pasado, lo hemos visto. Un día, el presidente estando en provincias, van a hacer una inspección a Palacio, detienen a la gente, no la dejan entrar, y el Perú ha visto cómo sacan televisores, cómo sacan monitores, eso lo ha visto el Perú, y estaba en vivo. No especulemos, vamos al tema muy concreto. El tema concreto acá es, yo siempre que he ido me he registrado. Correcto. No solo eso, el 80% de mis ingresos son hasta televisados, porque siempre hay ahí, en Desamparados, por donde yo entro siempre está la prensa. Entonces pero es imposible que me digan, yo como abogado, yo voy y me registro. ¿Que yo tengo visita fantasma? ¿Yo por qué tendría que...? Pero sabes que en Palacio han habido visitas fantasmas. No, a mí no me consta. Correcto. A mí no me consta, así que no puedo decirte si sé que han habido. Correcto. Pero yo nunca he tenido una visita fantasma. Siempre registrada.
Y esa falta de registro de esa visita prueba que esa persona es una mentirosa. Esa persona está mintiendo, está faltando a la verdad y groseramente, porque dice una segunda falsedad, que yo hablo con Camacho. Jamás. ¿Qué reunión he estado con Camacho? Nunca. La única, la dirigencia de allanamiento con el coronel Colchado, que estaba Camacho, que Camacho se acercaba a mí, que esto me dijo, doctor Benji, mi hija lo admira, que estudia Derecho, quiero una foto con usted, toma una foto. A mí me parecía extraña su comportamiento. Sí, claro. ¿Ya? Y le dijo, quiero una foto contigo con el doctor Eduardo Pacha, vamos a tomar una foto los tres. Pero jamás he tenido confianza con esa persona. Correcto. Luego en la pausa te voy a contar de dos personas que yo conozco que han entrado en Palacio sin registro. Pero en una patino, el que se usa un juez con el prestigio de su elocuencia me parece más culpable que el que corrompe con su dinero. Marco Tulio Cicerón Elvin. Así decía Cicerón. Que nunca tuvo título alguno, nunca había estudiado. Sí, pero tú sabes que fue cónsul, fue abogado, fue un gran político. Sí, claro. Fue un joven político y fue un joven abogado brillante, considerado el mejor orador romano, discípulo de los hermanos Esquévola. Y Esquévola pues era pues un gran abogado. Y él tenía un problema, Cicerón no hablaba bien, era medio tartamudo. Y como político fracasó, ¿sabes por qué? Por un error realmente muy importante. Nunca entendió quién era su verdadero enemigo. César entendió siempre que su enemigo era Catilina. Utilizó a Cicerón para destronar a Catilina. Utilizó su inteligencia para destrozar por la ambición a Craso. Se casó con la hija de Pompeyo, pero nunca entendió que su verdadero enemigo estaba en el seno de su casa, Bruto. Pero tú sabes por qué Julio César fue traicionado por Bruto. Porque Julio César, que era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres, se metió con la mamá de Bruto. Por supuesto, si era su hija. Esa perfidia. Correcto, perfidia, canción de Luis Miguel. Tranquilo, pisa tu pelota. El hombre más o menos conoce, pero no ha leído todo, ¿no es cierto? Como El color del dinero. Yo te he enseñado todo lo que tú sabes, pero no todo lo que sé yo. En fin, vamos a la pausa. Yo tengo un muy buen amigo que se llama César Gamio Bru, que vive en Inglaterra, que tiene esa suerte de conocer gente famosa por cualquier lado, ¿no? Se fue a Buenos Aires, se hizo pata Ñol Solano, por Ñol Solano consiguió a Alan Shearer, un día se fue a Miami, se hizo pata Carolina de Mónaco y tal. Y es hincha el programa, ¿no? Y ve el programa y me dice, no te olvides mandarme saludos y tal, recordándome que en Inglaterra, ahora que está de moda este tema de la reina y del rey, el rey es el único ciudadano inglés que no puede ser juzgado por un delito. En Buen Romance puede delinquir y nadie lo puede juzgar. ¿Tú conoces en algún otro lugar del mundo que pueda pasar eso? No, claro, ellos incluso tienen una expresión. ¿No? O sea, el tipo no puede ser Lo que dice es que la reina no puede delinquir. Es una expresión. Porque no puede delinquir, porque claro, para ser, como tú bien dices, para ser delincuente tienen que juzgar. Pero eso no pasa en el Perú. Una de las cosas que sí debería pasar en el Perú es que el presidente debe ser juzgado, no ejecutado como rey Carlos I, ¿no es cierto? En Inglaterra, que lo decapitaron. Y lo que han habido acá ha sido una serie de decapitaciones morales a un montón de gente. Y estamos ante una circunstancia increíble. Hay una cantidad de pruebas que nunca ha tenido ningún otro presidente en contra. Y no se le puede juzgar en debido proceso, porque la gente ya no cree ni en abogados ni en jueces. No estamos bien entonces en un tema de índole político, ni siquiera jurídico ni penal. Es un tema de índole moral. Philip, el tema es el diseño constitucional del artículo 117. Y te voy a decir una cosa. Nunca antes en la historia republicana un presidente de la República, durante su mandato, había recibido este linchamiento mediático que ha recibido el presidente, su esposa y su familia. Claro. Nunca antes. No hay presidente en la historia de la República. No lo hay. Ahorita se me acaba el programa. Yo sí creo que tu cliente es un delincuente. Y yo no soy parte de ningún... Yo no soy gran prensa, yo vivo solo, tranquilo. Pero el tiempo te da o te quita la razón. Correcto. Te agradezco igual por tu presencia. Sería fabuloso poder tener una entrevista con él, pero evidentemente no tiene tu valentía ni tu talento. No, pero empieza por respetarlo. Empieza por respetar su investidura. No por él, por la investidura. No respeto ni a él ni su investidura. Y tengo, como todos los peruanos, derecho a no respetar la investidura presidencial. Pero no tienes derecho a ofenderlo. No tienes derecho a ofenderlo. No lo ofendo, yo lo califico. Y al calificarlo lo ofendes. No. Sí, por supuesto. La ofensa ya, si él se siente calificativo ofendido, es un adjetivo. Está bien. Es una ofensa. Es Para un baldón. Para él. Es una ignominia. Para él.
No ignominies lo que no tiene nombre. Él sí tiene nombre, ladrón. Pero en fin, dejémoslo ahí. Y eso es una ofensa. Pero ¿qué se ofende? ¿Qué me queréis? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes problema de audición? Escuchas pero no entiendes, subes el volumen de la radio, de la televisión, entonces visita Audifón. Especialistas en audífonos medicados y hechos a la medida. Comunícate al 983-402-173. Audifón está en Lima y en todo el país. Han sido ustedes muy amables. Gracias. Buenas noches.